Listo, ya vamos a empezar con la siguiente reunión. Se nos hizo un poquito tarde porque tomamos un poco de tiempo de la anterior. Esperemos que ahorita se conecte nuestra hermana Cindy, se me olvida Mariana, Cindy Mariana. Esperemos que ahorita se conecte porque entre ella y nuestro hermano Rolando, también nuestro hermano Enrique que ahorita nos ha conectado, son digamos que los que más me interesa que se conecten porque son los que van iniciando prácticamente desde cero, ¿verdad? No tanto que sea desde cero del conocimiento de la doctrina, porque muchas veces podemos tener el conocimiento amplio en la doctrina, pero sí en relación a este tema en especial. Entonces el día de hoy nos toca dar continuidad a una serie de temas que van unidos porque vamos a estar hablando sobre la oración. En días pasados hablamos de la oración, primero con respecto a la petición, a la intercesión, y hace 8 días en cuanto a la adoración y la contemplación. Esos 4 pasos que se tienen en el radar, por así decirlo, que se tienen ubicados, nos sirven como para dar una separación, una serie de pasos que van seguidos uno del otro. No porque se tenga que seguir exactamente con esa forma, ¿no? Sino porque nos ayuda a separar de una forma más específica la oración y entenderla mejor. Hay aspectos básicos importantes que tenemos que tener bien claros para lo que es la oración. Claro que sí, hermana Sagrario, por aquí, en el mismo link, si usted se lo comparte, por aquí vamos a estar. Ojalá y pueda conectarse. De todos modos, la grabación la voy a dejar en el grupo y la voy a subir ahí con nuestro hermano Samuel en su página y en la del grupo también de aquí de Dones Espirituales para que si alguien no pudo tener la oportunidad de escucharla, pues la escuche más adelante. Incluso dentro de los que somos o empezamos desde la lectura del libro de la vida verdadera, este tema es sumamente importante porque pueden pasar años y no acabamos de entender a profundidad qué es la oración y cómo llevarla a cabo. Y a nosotros mismos, ¿no? O sea, hablo por mi persona, es un aprendizaje constante, no es que ya sepamos orar de forma correcta, es un proceso y que va a llevar años y reencarnaciones seguramente, pero lo importante es de que si ya avanzamos un poquito, pues tengamos la oportunidad, como en estos medios, de ir intercambiando formas de entendimiento, alcances en los cuales ya a lo mejor hemos entendido un poquito más si es que tenemos algún conocimiento, y se comparta y eventualmente todos avancemos un poco más. Ha habido un rezago en respecto a la comunicación de espíritu a espíritu dentro de todos los grupos, y es sumamente importante tener claridad respecto al siguiente tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema es la meditación. Entonces ya tenemos los 4 pasos, ¿verdad? Tenemos la petición, la intercesión, la adoración y la contemplación. Dentro de la contemplación, que quiere decir que vamos a contemplar, o sea que vamos a recibir la información que estamos tratando de obtener por medio de la oración. Es una forma en la cual nosotros corroboramos que estamos recibiendo una respuesta por parte de nuestro Padre o por parte de nuestros hermanos espirituales. La contemplación es una forma, es el canal por el cual nosotros recibimos esa respuesta de la oración. Ahora, la respuesta de la oración puede ser muy variada. El problema está que a veces en nuestra imaginación pretendemos tener una respuesta de una forma o de otra. La respuesta siempre es variada. Tenemos que tener la mente abierta a que los mensajes pueden ser de diferente forma, las formas cambian. Hace poquito le decía a una hermana, si nosotros hacemos la oración y sentimos una desconexión, a veces la desconexión tiene que ver con que ya nos hemos acostumbrado a una forma muy específica de orar. Y cuando ya no sentimos lo mismo que sentíamos antes, entonces pensamos que estamos desconectados. Pensamos que ya no recibimos como antes recibíamos y que ya no podemos orar. Pero no es así. Muchas veces
nuestro Padre mismo nos ha mandado una forma diferente de entregarnos el mismo mensaje, o un mensaje incluso hasta diferente. Pero no lo alcanzamos a percibir porque la forma cambió. Y como nos acostumbramos a una forma, pues ahora la forma nueva ya no la reconocemos. Y nos pasa lo que le pasó al pueblo judío cuando esperaba al Cristo, cuando esperaba al Mesías, y no lo reconocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no cuadra, ya no es igual a como lo esperábamos. Lo esperábamos de una forma, llegó de otra y lo desconocemos. Lo mismo nos pasa en la oración. Esperábamos un mensaje, lo imaginábamos de una forma, llega de otra y desconocemos el mensaje en la oración. Entonces, para esto es sumamente importante deshacernos de todos esos prejuicios, deshacernos de la idea de que la oración y los mensajes que vamos a recibir de la oración van a tener una forma específica. Cualquiera que ésta sea, que tengamos en nuestra mente, que hayamos imaginado, que tengamos un anhelo de que Dios se comunique con nosotros de una forma muy especial, hay que borrarlo de nuestro ser, para no estar atenidos a que va a llegar nuestro Padre y se va a comunicar así. Y las diferentes formas en las que estamos esperando que nuestro Padre se comunique con nosotros es tan variada en cada uno de nosotros y alimentada por tanta y tanta imaginación, muchas veces alimentada por las historias que leemos en la Biblia. Queremos que nos lleguen los mensajes como le llegaron a los apóstoles o como le llegaron a los diferentes personajes que ahí leemos, ¿no? En nuestra imaginación quisiéramos que así como a Elías, a Juan el Bautista, a diferentes, a nosotros nos hablara el Padre igual que a ellos. Incluso llegamos al grado de imaginarnos como a Moisés, ¿verdad? A ese nivel a veces andamos en nuestra imaginación. Y hay que eliminar todo lo que provenga de nuestra imaginación. Nuestra mente debe de quedar limpia. Por eso de ahí de la meditación es que se nos pide que cuando meditemos guardemos silencio. El silencio tiene que ver con dejar de estar persistiendo en tener esa imagen en la cual nosotros esperamos a nuestro Padre o esperamos los mensajes, esperamos la comunicación de Él hacia nosotros y le damos una forma. Hay que limpiarnos en la mente de esas formas. Hay que limpiarnos también de las pasiones, hay que limpiarnos de los sentimientos, que muchas veces lo que hacen es arrastrarnos hacia diferentes dimensiones, hacia diferentes escenarios propios de problemáticas, de pasiones, pero no propios de la elevación espiritual, no propios de la paz, del amor, de la tranquilidad. Entonces, el silencio justo tiene que ver con eso, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, simbólicamente hablando, o sea, limpiar nuestros sentimientos. Y cuando logramos ese silencio, entonces estamos logrando parte de la meditación. Todavía falta más. Si ya nosotros renunciamos a esos escenarios imaginativos que hemos creado y también ya hemos logrado un silencio en nuestro interior de las pasiones, de todos esos sentimientos que muchas veces tienen que ver con nuestra materialidad, con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana. Entonces está ese silencio que se ha logrado y viene la siguiente parte de la meditación. Una parte que es entre contemplar y el silencio. Es una parte intermedia que muchas veces no sabríamos llamar si es una meditación como tal o si es una contemplación. Pero al final de cuentas, en ese silencio llega un mensaje. Y otra vez insisto, las formas son muy variadas, no nos casemos con alguna forma en especial, no tratemos de estar imaginando una forma, puede ser cualquiera, pero llega, el mensaje está ahí, en nuestra mente o en nuestro círculo de amistades o en la naturaleza, como sea, pero está ahí enfrente nuestro. Y entonces, en ese silencio lo contemplamos. Lo contemplamos quiere decir que absorbemos esas señales. Las tenemos en la mente, las
las tenemos presentes, y entonces sigue la siguiente fase de la meditación, que tiene que ver con el análisis, analizar, razonar. Esa parte de razonar y analizar es otro aspecto de la meditación. Lo tenemos relacionado, por ejemplo, con Platón y Aristóteles, ¿verdad? De esa, de todo ese conocimiento griego en el cual se hacía pues un análisis, se meditaba de esa forma occidental, de esa forma en la que nosotros muchas veces representamos la meditación como un análisis, una meditación es una meditación también. Entonces, ahí está la parte occidental de la meditación. Y en la anterior, la del silencio, es la meditación como la entienden los orientales. Los orientales, los budistas, los hindús, pues ellos hablan de la meditación refiriéndose a ella como el silencio. Ah, caray. Había entrado alguien y creo que le dice... Ahí está. Ni modo es que se me... Perdón, es que alguien quiere entrar y no se deja. Pero bueno, entonces tenemos, si se dan cuenta ahí, dos aspectos de la meditación. Ahora, cuando nosotros analizamos lo que está escrito en el libro de la vida verdadera, vamos a encontrar múltiples párrafos que hablan de la meditación y relacionan estas palabras del silencio, la paz, la limpieza. Si nosotros hacemos una lista de todos los párrafos que hablan de la meditación y que hablan también de ese silencio, pues son muchísimos los párrafos que nos van a hacer luz sobre ese aspecto de la meditación. Pero también existen dentro del mismo libro una cantidad igualmente enorme, si no es que más, de párrafos que hablan de la meditación como un análisis, como un razonamiento, con diferentes palabras y con diferentes formas de explicarlo, pero todo englobado a ese punto. Entonces, dentro del libro vamos a encontrar muchísimos párrafos, no es uno ni dos, son muchísimos, estamos hablando de decenas de párrafos para cada uno de las posturas. Por un lado, explicando que la meditación tiene que ver con el silencio, la paz, y por otro lado, que la meditación tiene que ver con el análisis y el razonamiento. Fuera de lo que es el contexto del libro de la vida verdadera, en la humanidad, ¿no? Entonces observamos estas dos formas de entender la meditación, la oriental y la occidental. La oriental, la de los hindús, la de los chinos, lo de los lamas, ¿verdad? La oriental tiene que ver con el silencio, está representada con el silencio principalmente, aunque hay más detalles, pero bueno, el silencio es lo que lo abandera. Y la occidental que tiene que ver con los griegos, ¿verdad? Tiene que ver con toda esa rama griega que todo ese conocimiento ha llegado hasta nuestros días y que nos rige principalmente al mundo occidental. Y a la meditación se le llama o se le relaciona con el análisis, con el razonamiento. Entonces ahí tenemos ahí las dos ramas o las dos grandes raíces en las cuales dividimos la meditación. Y entonces aquí en el libro de la vida verdadera, pues existe una clase de unificación en donde se habla que la meditación tiene tanto uno como el otro aspecto. Y por lo tanto, entonces también nosotros tenemos que tener amplio cuidado en desarrollar ambos. Y cuando estamos hablando de la oración, pues hay que determinar, identificar claramente en qué punto es que nosotros vamos a meditar cuando estamos orando. Porque también muchas veces se llega incluso a afirmar que la oración y la meditación son aspectos completamente ajenos y diferentes, siendo que hay un párrafo muy claro que da mucha luz que dice, la meditación es parte de la oración espiritual. Así tal cual dice el párrafo. Entonces, debemos de tener bien claro que la oración en su conjunto tiene un paso que es la meditación. Y esa meditación es sumamente importante. ¿Y cómo la conectamos? Pues a través de este último paso de la contemplación, ¿verdad? La contemplación es lo que nos permite identificar cuál es el mensaje que nos está entregando el Padre. Y la meditación es lo que nos permite nutrirnos o absorber ese dicho mensaje.
Por medio de esa meditación es que nosotros vamos a entender lo que se nos está entregando. Cuando nosotros estamos practicando o pretendemos practicar la comunicación de espíritu a espíritu o la oración espiritual, pues tenemos que pasar por esos pasos y finalmente meditar sobre lo que estamos recibiendo. Meditar sobre eso que estamos descubriendo. Entonces, esa meditación nos va a ayudar a nosotros captar dichos mensajes, nutrirnos de ellos. Y las formas, otra vez insisto, son tan variadas, pero lo que sí no cambia es de que por un lado tenemos que conquistar el silencio, la paz, y por otro lado tenemos que hacer un análisis y un razonamiento de lo que estamos absorbiendo como conocimiento. Eso sí es fijo, ¿verdad? Sin importar las formas, eso va a estar ahí. Entonces nosotros estamos haciendo una oración de cualquier tipo. Y en el momento en el que nosotros alcanzamos a percibir la paz, porque hace 8 días yo hablaba de que la paz muchas veces no la tomamos como si fuera parte de la comunicación espiritual. Y cuando nosotros hacemos una pequeña oración de 5 minutos y en esos 5 minutos alcanzamos un sentimiento de paz, de tranquilidad, eso ya es un mensaje. Lo que nos hace falta es meditar. ¿Qué quiere decir dicho mensaje? ¿Qué quiere decir el hecho de haber yo sentido esa paz? Y entonces empezar a razonar, a meditar en términos generales. ¿Por qué recibí ese mensaje? ¿Cómo me aporta eso a mi desarrollo espiritual? ¿Y cómo crece dentro de mí la sabiduría? Con algo tan sencillo como eso, como la paz. De repente también luego tenemos algún sueño. En los sueños a veces vemos imágenes muy generales, un sueño que no tiene mucha información. Y cuando nosotros nos sentamos y empezamos a meditar, entonces en ese instante es que se empieza a hacer la sabiduría en nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo profundo y nos preguntamos, ¿qué quiere decir ese sueño? Y entonces en ese labor, en ese esfuerzo de meditar, empezamos nosotros a analizar el porqué de las cosas, qué quiere decir esto, qué pudiera relacionarse con lo que soñé. Y entonces de repente surge como la luz, ¿verdad? Se nos ocurre o llega la luz a nuestra mente, decir, es que quería decir o quiere decir esto, o esta lección está encerrada en ese sueño. Y entonces cuando descubrimos lo bello que está escondido en eso que antes no entendíamos, es cuando más nos maravillamos de lo oportuno que muchas veces nuestro Padre nos va leccionando, de lo sutil en la cual también nos entrega los mensajes, y de lo bello y profundo que pueden llegar a ser esas palabras. En esa etapa en la cual nosotros estamos iniciando de aprender a orar y de aprender a practicar la meditación, es una etapa muy bella porque entonces muchas veces nos descubrimos con mensajes que no entendemos y los vemos desde afuera y decimos, pues es que esto no me quiere decir nada. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí entiendo lo que veo en términos generales, pero no sé para qué se me está dando y no le veo ninguna utilidad. Y después de un trabajo de meditación, un trabajo de análisis, resulta que descubrimos la esencia del por qué se nos entregó el mensaje. Y entonces cuando se hace esa luz en nuestro ser, ahí es cuando llega la felicidad, una felicidad grandísima. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos recibiendo va tan acorde a nuestra vida, va tan acorde a nuestra necesidad. Y la profundidad del mensaje es tan amplia, tan bella, que entonces decimos, verdaderamente es Dios quien me está entregando esto. Verdaderamente es Dios quien me lo está entregando, porque yo en mi vida jamás tendría la capacidad de entregar una señal de ese nivel. Tampoco sería capaz de entregarla en el tiempo justo que se necesitaba. Y mucho menos tenía
ese conocimiento, porque apenas ahorita con la meditación es que lo estoy entendiendo, ¿verdad? Entonces, en esas experiencias es que nuestra fe empieza a hacerse notar, a sentirse, porque nuestro Padre nos está dando esas pruebas, pero solamente se pueden lograr por medio de la meditación, por medio de ese esfuerzo, por medio de buscar la sabiduría que se encuentra escondida en esas señales que se nos están dando. Y insisto, las formas son muy variadas, pueden ser en sueños, videncias, presentimientos, incluso el silencio mismo puede ser una gran señal, la paz, la tranquilidad, desde lo más básico hasta lo más complejo, los mensajes son muy, muy variados. En el momento en que nosotros decimos, es que yo hago mi oración de esta forma y sigo estos pasos, y cuando llego a este punto es cuando llega el éxtasis espiritual, corremos el peligro de que si no ocurre tal cual esa fórmula que ya nosotros ya hemos identificado, pues nos vamos a sentir otra vez abandonados. ¿Por qué? Porque lo hemos asociado a una forma muy materializada. Con todo y que ya se haya avanzado en lo espiritual, por así decirlo, que ya hayamos dejado mucho de lo material atrás. Aún así somos muy dados a otra vez volver a repetir el mismo error, a sustituir, a agregar nuevos elementos más sutiles, pero nuevos elementos materiales. Vamos en grados, ¿verdad? En grados de sutileza. Dejamos lo más material, lo dejamos, pero seguimos adoptando aspectos materiales. Sustituimos algo que era muy material por algo un poco más sutil, pero al final de cuentas también material. Y después nos acostumbramos a eso que era un poco más sutil. Y si cambia, pues ya no identificamos los mensajes. Tenemos que ahora volver a algo todavía más sutil. La sutileza es la forma en la que nuestros hermanos de mayor grado se van a estar comunicando con nosotros. La sutileza tiene que ver con no aprovechar de lo material para nosotros poder percibir. La sutileza también tiene que ver con el libre albedrío. Un ser que no es sutil, pues no respeta nuestro libre albedrío. Entre mayor sutileza, mayor libre albedrío. Mayor esfuerzo también de nuestra parte. Eso es como nos acercan el pan y tenemos que estirarnos para tomarlo. Pero a veces sentimos que entre más nos acercamos, más se aleja. Pero no es eso, es que quieren que crezcamos, que nos desarrollemos, que no nos quedemos parados. No es de que nos estén alejando el pan, es de que tenemos que seguir creciendo. Entonces muchas veces también llegan etapas en las que nos sentimos tristes porque sentimos que se va alejando cada vez más esa espiritualidad de nuestras vidas. No es eso, es que tenemos que seguir creciendo. Todavía no hemos llegado a una espiritualidad sutil, todavía dependemos de lo material. Entonces la comunicación debe de seguir creciendo en la sutileza, en la perfección, en la belleza. De ahí el por qué muchas veces el meditar se convierte en un proceso un poco difícil, ¿verdad? Porque tenemos que tener claros esos aspectos básicos, elementales. Por un lado, el silencio, ¿a qué se refiere con el silencio? Por otro lado, el análisis, el razonamiento, la sutileza, ¿verdad? Lo espiritual. Muchas veces en los libros aparece la palabra, es que tienes que ser más espiritual, sí, pero no alcanzamos a identificar en la práctica a qué nos referimos con eso. Pero bueno, en términos generales, así pudiéramos resumir este tema de la meditación. Pues me gustaría escucharlos también sus aportes, sus experiencias, para que quede como grabación para nuestros hermanos que nos van a escuchar más adelante. ¿Qué opinan sobre la meditación? ¿Cómo han conquistado ustedes esta parte de la meditación? Adelante, adelante, ¿quién gusta participar?
Adelante, hermano Rolando Pacheco. Adelante, falta abrir el micrófono. Tienes razón. Sí, en el caso mío he hecho la meditación de los 4 pasos, pues es una experiencia, aun y cuando tengamos la teoría, etcétera, necesitamos hacerlo para ir descubriendo esa experiencia, ¿no? En el caso mío, yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando hago la oración, la adoración y la contemplación, uno esperaría en la contemplación, esperaría entrar en el éxtasis que habla el Padre, ¿no? De perder la noción del tiempo, ¿verdad? Y bueno, o recibir alguna eh, sensación, etcétera, ¿no? No ha sido mi caso. Una o dos veces a lo largo de ya años perdido yo la noción del tiempo, pero lo que sí me he dado cuenta es que cada vez que hago la oración de la mejor manera que puedo hacerla, normalmente, tengo sueños. Invariablemente son sueños, que tienen un significado espiritual. Entonces yo lo que comenta Oscar es cierto, o sea, los mensajes que recibimos después de la oración pueden ser durante la meditación, durante el éxtasis, pero si no pueden ser también por los sueños, que es mi caso, como yo lo he percibido, ¿no? Y leí también estaba leyendo una cátedra de 1940 por allá, donde dice que para llegar al éxtasis, o sea, a final de cuentas la comunicación espiritual es un don que se desarrolla, igual que la curación, la profecía, la evidencia, son dones que se desarrollan, pero para el desarrollo de esos dones, hay que irnos más atrás. Y en esa cátedra yo recuerdo que leída, dice, ¿cómo se llama? El primer paso para desarrollar esos dones, por ejemplo, esa comunicación espiritual, es desligarnos, renunciar ¿cómo se llama? A todo lo que, a las cosas malas que nos ligan a la materia. ¿De qué estamos hablando? Pues en primer caso de los vicios, de las debilidades, el egoísmo, la envidia, el rencor, la ira, esa parte es el primer paso que el Padre pide para llegar, entre otros dones, a desarrollar el de la comunicación espiritual. Entonces dice el Padre, y lo dice muy claramente, y eso era algo que yo decía, bueno, pues puedo tener esta debilidad, este vicio, y ponerme en oración, o sea, puedes hacer las dos cosas. Dices, no, pues puedo tener esta debilidad, ser egoísta, por ejemplo, acumular dinero, y por otra parte puedes desarrollar la espiritualidad. Y el Padre es muy claro en ese sentido, dice, no se puede. Necesitas, ¿cómo se llama? Dicen, ningún ligado, refiriéndose a las personas que estamos atadas todavía a alguna debilidad, algún vicio, ningún ligado puede desarrollar esos dones. Esas gracias solo bajan hacia las personas que en primer término han logrado dominar esas debilidades y los vicios. El segundo paso después de contener o controlar, que el espíritu controle la mente, las pasiones, las bajas pasiones, los vicios, etcétera. El siguiente paso es desarrollar las virtudes. Pues ya todos sabemos cuáles son las virtudes: la humildad, la paciencia, sobre todo el amor hacia el semejante, ¿no? El amor hacia el semejante en todas sus manifestaciones, materiales, espirituales, de consejo, etcétera, ¿no? O sea, el desarrollo de esas virtudes es el camino para lograr
¿cómo se llama? El desarrollo de los dones. Y dentro del desarrollo de los dones, insisto, está la comunicación espiritual, ¿no? Entonces, o sea, ya, por eso las personas que tienen desarrollados esos dones, o sea, normalmente o sea, ya pasaron por la etapa de controlar sus pasiones, sus debilidades, sus vicios, ya están desarrollando o ya desarrollaron esas virtudes, ¿verdad? Y ya están en capacidad de poder desarrollar los dones espirituales, llámese cualquiera, ¿verdad? La curación, la comunicación espiritual, el don de la palabra, no sé, o sea, ya o sea, hay muchos dones que tiene el espíritu, pero hasta donde yo entendí, ese es el camino para el desarrollo de los dones espirituales, ¿no? El ponernos en oración todos los días, bueno, otra de las cosas de la oración que leí, aparte de los pasos que hemos estado comentando, es el del análisis de uno mismo. O sea, dice el padre, necesitas analizarte todas las noches 5 minutos para que veas cuál, a la luz de la conciencia, viéndote como si fueras otra persona, lo que hiciste durante el día y analizar esos actos a la luz de la conciencia. Por ejemplo, en el caso mío, es muy fácilmente que en las reuniones, por ejemplo, estoy en una reunión ahí de trabajo, de cosas materiales y piden opinión de una persona y es muy fácil caer en tentación de decir, no, es que esta persona pues no trabaja, es así, es asá. O sea, eso es muy fácil. Pero ya cuando se hace a la luz de la conciencia esa situación, uno puede ir corrigiendo esa debilidad, porque si no tienes que hablar bien de una persona, pues es mejor no hablar, porque eso a final de cuentas mancha el alma, o sea, el hablar mal, el pensar mal, aun y cuando sean ciertas las debilidades de la persona, uno no debe manifestarlas en público, ¿no? Entonces eso es algo muy fácil para caer para la mayoría de nosotros. Entonces, esa es incluir esa parte en la oración, en examinarnos los actos diarios que nosotros cometemos a la luz de la conciencia, ayuda también a avanzar al desarrollo de las virtudes y por ende al desarrollo de los dones espirituales. Esa es mi aportación. Muchas gracias, hermano Rolando. La oración en general muchas veces la relacionamos con la oración de 5 minutos, ¿verdad? Y sin embargo hay oraciones de días, hay oraciones de años y seguramente habrá oraciones de reencarnación tras reencarnación. Tampoco está acotada al tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta que una oración ha durado mucho? Pues por las características, ¿no? A ver, vamos a decir la petición, la intercesión, la contemplación, o sea, la adoración, todos esos aspectos llegan hasta un punto en el cual estamos meditando. Y cuando en esa meditación se hace la luz, o sea, llegamos al mensaje, llegamos a la sabiduría, entonces nos damos cuenta y decimos, pues es que todo este tiempo se me ha estado dando una señal y no la había yo entendido. Y hasta después de 10 años entiendo esta lección. Y durante 10 años pedí, obviamente no estamos pidiendo todo el tiempo, pero sí durante esos 10 años se pide algo. Durante algún tiempo sentimos, entre comillas, contemplamos, pero llega después la meditación y después de mucho tiempo de análisis, de meditación, de análisis y razonamiento, comprendemos un mensaje. O sea, eso es una como oración a muy largo tiempo, ¿no? Y llega la lección después de mucho tiempo y la guardamos en nuestro corazón y ahí está. Al final, ¿cómo nos damos cuenta que pasó todo ese tiempo? Pues porque desde el inicio marcamos, decimos, bueno, aquí yo empecé a pedir, fui haciendo parte de la oración, pasaron años, después de meditarlo, entendí, o un acontecimiento a lo mejor me marcó y ese acontecimiento detonó que yo entendiera. Y entonces ahí digo, se hizo la luz después de tanto tiempo.
¿Y cómo me doy cuenta que se hizo la luz en mí? Porque cambié, porque entendí la lección, y al entender la lección mi forma de actuar y de pensar es diferente. Ya no soy el mismo, me transformé porque entendí una lección. O sea, meditar tiene que ver con nosotros alcanzar a comprender una información. Por eso es el silencio necesario y por eso es el análisis. En el momento que nosotros entendemos un poquito de la sabiduría que se nos ha entregado en la oración, vamos a transformar nuestro ser. O sea, el hecho de que nosotros meditemos nos transforma. Porque también se le puede decir meditar, o sea, yo estoy analizando, pero si no comprendo la lección, pues simple y sencillamente va a pasar desapercibido lo que haya yo meditado o lo que haya yo analizado más bien. Si yo analicé, observé y razoné un conocimiento y no alcancé a grabarlo en mi espíritu, o sea, no alcancé a entenderlo y mucho menos a aceptarlo, pues es como si no hubiera meditado todavía o si no hubiera terminado de meditar. Es hasta del pasar del tiempo, hasta el pasar de los años, cuando yo acepto esa sabiduría. En el instante que yo acepto esa sabiduría y la vuelvo parte de mi conocimiento y actúo en consecuencia, es que yo puedo dar por cerrado que he terminado de meditar ese punto en específico. Si todavía no lo acepto, si todavía no lo comprendo, pues podemos dar como que está en el aire todavía esa meditación. No la hemos concluido. No ha habido realmente una meditación. Entonces por eso hay que darnos cuenta que muchas veces no es que vamos a hacer una oración de 5 minutos. Y la meditación lo mismo. Las meditaciones pueden durar muchísimo tiempo, pero demasiado tiempo. Todo depende de la capacidad que vayamos a tener nosotros para aceptar la sabiduría que hemos recibido. Mientras que esa sabiduría no forme parte de nosotros, no podemos decir que hemos meditado. Y podemos poner muchos ejemplos. Si nosotros, por ejemplo, a un niño le enseñamos una lección, y podemos poner cualquier lección, ¿no? Lavarse las manos. Oye, tienes que lavarte las manos para que tus manitas estén limpias. Si el niño nos escucha, nos pone atención, pero no acepta nuestra recomendación, no acepta la lección, pues en realidad no nos está escuchando y mucho menos está meditando lo que le hemos entregado. Es hasta que el niño comprende la importancia de esa lección que le estamos dando que podemos decir que nos escuchó. O sea, cuando nos hizo caso y lo comprendió. Cuando él ya entiende que es sumamente importante lo que le estamos diciendo y que verdaderamente es real lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Lo acepta como real, nos cree y nos obedece, no porque quieramos manipularlo, sino porque le estamos regalando un conocimiento. En el momento que lo entiende, en ese instante es que podemos decir que el niño nos escuchó. No decimos el niño me escuchó cuando escucha nuestra voz o nuestros consejos. Realmente nos escuchó en el momento que aceptó el conocimiento. Lo mismo pasa en la oración y la meditación. Nosotros podemos tener llamadas oraciones de 5 minutos y en esos 5 minutos no aprender absolutamente nada. Y entonces no estamos en realidad escuchando, ni aprendiendo, ni orando. Es hasta que nos cae esa información en nuestro entendimiento cuando la absorbemos, que ahora sí podemos decir, ahora sí estoy escuchando los consejos de mi padre. Si fuéramos unos niños, pudiéramos decir, pues ahora sí estoy escuchando a mi papá, a mi mamá. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo lo que me dice y lo llevo a la práctica. En la meditación, lo mismo, ¿verdad? Si nosotros no llevamos a la práctica lo que estamos recibiendo, pues queda en evidencia que no estamos meditando y que no estamos orando. Porque no lo hemos entendido. Si supiéramos lo importante que es el mensaje que nuestro Padre nos da, y tuviéramos la fe y el entendimiento para nosotros verdaderamente descubrir la importancia de dicho mensaje,
no vacilaríamos en ponerlo en práctica. Entonces, la práctica también es una forma de nosotros corroborar que estamos meditando y que estamos orando. A través de la práctica es que nosotros observamos que verdaderamente estamos orando, que verdaderamente estamos meditando. Es por eso que ahí pudiéramos preguntarnos, ¿quién que verdaderamente ha escuchado o meditado una lección vuelve a caer en el error o en el tropiezo como si nunca lo hubiera escuchado? Es, por ejemplo, si yo ya aprendí la lección de que no puedo meterme con personas que tengan pareja, y no puedo tener una relación amorosa con personas que tengan pareja, si yo ya medité que eso es incorrecto, no voy a ir y relacionarme con una persona que tenga pareja, ¿verdad? Si yo me voy y me relaciono con una persona con pareja, es porque no he meditado lo suficiente en la importancia de no hacerlo. Con todo y que lo hayamos leído y releído, pero si todavía no lo tengo grabado en mi ser, si todavía no me convenzo de que ese camino es el correcto, pues voy a volver a caer en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. ¿Por qué? Porque no forma parte de mí. A lo mejor lo conozco como teoría, pero no creo en ello, y por lo tanto vuelvo a caer en el error, en ese error. Mi meditación no es una meditación real, solamente le he dado vuelta a la información, pero no es parte de mí. En el momento que yo ya estoy convencido, que ya entendí el por qué es tan importante no relacionarme con personas que ya tienen pareja, entonces, cuando llega una persona y digamos que llega a insinuar ese tipo de situaciones, pues yo, como yo ya aprendí la lección, agarro y digo, no, tú puedes decir lo que tú quieras, que yo no voy a caer en eso. Ahí sí queda en evidencia que yo ya aprendí esa lección. Queda en evidencia clara y absoluta que yo ya aprendí la lección, porque yo ya no caigo en esos errores. Entonces ahí sí ya podemos decir, yo ya hice mi meditación sobre el tema específico y ya no caigo en ese error. Entonces, hablar de la oración y de la meditación, solamente podemos estar bien seguros de que ya hemos logrado orar y meditar cuando en nuestra vida nuestros actos lo respaldan. Si nuestros actos no respaldan lo que estamos diciendo, entonces no he meditado todavía bien. Todavía me falta meditarlo más. Todavía me falta orar más. O todavía no termino de orar. Todavía sigo en el proceso de oración. Entonces, hay que tener bien claro ese punto también de los tiempos. Las oraciones pueden durar un instante, menor a un segundo, como pueden durar siglos. ¿Y de qué va a depender? De nuestra capacidad de entender lo que nuestro Padre nos está dando. Si yo tengo una mente muy avispada, tengo un corazón muy sensible, tengo una humildad amplia, tengo mucha fe en nuestro Padre, yo recibo un mensaje e inmediatamente que lo recibo lo acepto y lo doy por hecho porque tengo la confianza de la fuente, pues entonces la oración duró un instante pequeñísimo. ¿Por qué? Porque me transformó y ahora mis actos van acorde a lo que yo acabo de recibir en esa oración. ¿Se puede? Sí que se puede. Pero normalmente a la humanidad nos cuesta trabajo aceptar lo que proviene de Dios. Nos cuesta tanto que ahí está lo que hablábamos hace rato en la mañana, ¿verdad? El pueblo de Israel cayendo una y otra vez en el mismo error, no creyendo en lo que le dice el Padre y haciendo su voluntad y volviendo a caer en el error y volviendo a caer en el error. Y pues queda en evidencia que el pueblo de Israel en realidad, en esa historia que está escrita en el primer tiempo y en el segundo tiempo también, pues no creía en Dios y no había meditado en la palabra y no era parte del Espíritu. De ahí la importancia que nosotros pues desarrollemos todo lo necesario para ir haciendo parte de nosotros la meditación, haciendo parte de nosotros la oración,
porque con ello vamos a tener acceso a toda la sabiduría que el Padre tiene reservado para nosotros. Es por eso que es tan importante meditar y orar. Hermana Blanca, por favor, adelante. Buenos días a todos, que nuestro Padre esté con todos nosotros, hermanos. Y pues sí, escuchando toda esta situación, la verdad es muy difícil a veces la convivencia, ¿no? Una de las cosas que a mí en el transcurso de mi vida me ha marcado mucho, a lo mejor no es personal, ¿verdad? No es personal, porque no, gracias a Dios pues no he caído en esas situaciones porque soy pues consciente del daño que puede provocar. Una de estas cosas son las drogas, ¿no? Las drogas que hacen tanto daño a la sociedad, a la gente que quizás esté cerca de nosotros, que tienta mucho a las personas. Y pues yo desde muy chica viví en un lugar donde pues se veía eso, se palpaba, ¿verdad? Y me afectó en el aspecto de que, pues aunque yo era una niña, estaba muy consciente del daño, ¿no? Que se hacía a la gente y los jóvenes, ¿no? Entonces, siempre fui muy consciente, pero a mí me daba mucho miedo cuando yo estaba chica, mucho, así mucho miedo. Yo hoy sentía, no sé, me ponía con mi mamá a un lado y la abrazaba y pasábamos en el lugar donde se juntaban las bolitas, ¿no? De esa gente. Y en ese lugar, pues era una colonia popular que empezaba y que se veía mucho, se podía palpar toda esa situación. Entonces, pues ya con el tiempo, eh, pues un familiar cercano a mí, pues cayó en esa situación. Y para mí fue muy difícil el presenciarlo, ¿no? El verlo. Nosotros, pues yo crecí siempre muy libre de todas esas cosas porque era muy consciente de que era malo, o sea, yo, pues algo me decía que era muy malo, yo nunca, pues, ni siquiera me acerqué a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Otra como el cigarro, pues sí lo llegué a probar, pero no me gustó. El alcohol, pues no soy muy dada a esas cosas, lo respeto mucho. A lo mejor sí lo llego a tomar, pero pues con mucha discreción y mucha así, mm, que digo, no, ya no quiero, o así. Pero pues con el transcurso de los tiempos, pues he estado rodeada de gente a lo mejor, pero pues nunca me ha afectado directamente como en estas fechas que ahora he vivido, porque pues he estado como un poquito más expuesta a eso, ¿no? Y he caído en lo que ustedes platican, ¿no? En, ¿Cómo les diré? Se me van las palabras, disculpen, pero he caído en el error de juzgar, en el error de la ira también, ¿no? Eh, he tenido unas semanas un tanto difíciles por lo mismo, porque pues no he sabido como hacer un lado, ¿no? Hacer un lado esas cosas. Y disculpen si lloré porque sí tengo que hacerlo, porque me echo daño a mí misma. He estado me dio un derrame por corajes y no es algo que sea directo con mi familia, a lo mejor es indirectamente, pero algo cercano. Y, y, y pasó eso, ¿no? De la ira, pasó eso de juzgar. Entonces, pues llegó el momento ahorita como de que cae, ¿no? En mí la conciencia de entender que no es mi problema y que yo no tengo por qué tomar decisiones por ello, porque ahora estoy mal, o sea, me he sentido muy mal, la verdad. Mi cabeza me duele mucho últimamente y no he podido ni hacer oración, muchas cosas que me han pasado. Hasta ahorita que me conecté hace un rato y que pude estar muy tranquila y que pude tener una paz muy bonita. Pude estar un poco más tranquila, la verdad. Pero me ha afectado demasiado, demasiado hasta en mi salud, ¿no?
tuve que ir al doctor y pues ya me dijo la doctora que tuviera reposo total, porque pues yo de por sí he padecido de ciertas circunstancias, ¿verdad? En mi salud, pero esto me ha afectado mucho porque yo lo siento en mi cerebro, ¿verdad? Mi cerebro está no bien, entonces yo sé que ahorita lo que necesito es paz total para poder calmar ese sentimiento, ¿no? Que estoy viviendo y hacer un lado todas esas cosas. Y yo sé que ahorita es un aprendizaje y sé también que es parte de mi enseñanza que tengo que aprender. Lo entiendo, ¿verdad? Que es algo que yo tengo que pasar y vivir para aprender y que tengo que calmar esa parte y entender. Y ahí es donde aprender, ¿no? No a juzgar, no a usar la ira, ¿no? A muchas cosas que uno como un ser humano cae, ¿no? En esos errores, pero que son parte de, porque lo vivimos, ¿no? Lo vivimos yo pienso que a diario con tantas situaciones y y pues eso es lo que quería compartir, ¿no? Que es muy bonito todo lo que platican y a mí me ayuda mucho, la verdad, estar conectados. Es la razón por la semana pasada, el fin de semana, no pude estar con ustedes por lo mismo y pues ahorita dije es momento de ya conectarme porque últimamente he dormido mucho, me da mucho sueño y me gana el sueño a veces y no me despierto a tiempo para estar presente, pero este, pues ahorita estoy en ese proceso, es muy difícil, no es fácil, como dicen los hermanos, ¿verdad? Que a veces pueden pasar muchos años y mucho tiempo. Y yo pienso que sí, porque es una emoción que yo traigo desde muy chica por todo lo que uno ve a veces y que llega a tu vida de un momento en una forma como tú no te imaginas y siempre te va a afectar, ¿no? Siempre las emociones van a salir y ahí es el momento que está la prueba para que uno pues tome las decisiones correctas y a veces no estamos preparados para tomarlas. Muchas veces caemos en el error, ¿verdad? De, de pues sí, juzgar, criticar, de la ira, de las malas palabras, etcétera. Y sí, me siento mal por ello porque yo digo, pues pude haber a lo mejor tomado las cosas de otra manera, pero a veces no, pues es parte de verdad y es una forma que a veces tenemos que aprender de una manera u otra, pero ahorita siento que ya tengo que ir como aprendiendo, ¿no? A soltar todas esas cosas y también el alejar, ¿no? Esa situación para que no me afecte tanto, porque la verdad son cosas que sí me afectan muchísimo estar cerca de gente que toma o que usa otras cosas y que yo me doy cuenta, desgraciadamente me doy cuenta aunque no quiera. Es muy difícil que me puedan engañar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Gracias por el testimonio. Y nuestros pensamientos, todas las experiencias negativas, tenemos que irlas superando. Y la meditación justo es como la herramienta con la cual podemos hacerlo. Aquí está mi mamá, que a nosotros nos tocó mucho tiempo vivir una experiencia con uno de nuestros hermanos, que a cada ratito se molestaba muchísimo y sufría realmente porque una pequeñez le pasaba, le caían moscas en su comida, ¿no? Era clásico. Y él lloraba, se molestaba y le echaba la culpa a mi mamá de que pues, ella era descuidada en el aseo o que por alguna razón le tocaban el moscas en la comida. Pasaron muchos meses, o sea, fueron casi años. Y después del tiempo se notó, porque ya era tan descarado el asunto, que ya en las últimas, una mosca clarito se veía cómo iba y directo a su plato de sopa. Y decíamos, pues es que no es que vengan las moscas y ya vengan en la comida, o sea, las moscas llegan a tu comida. Hasta que por fin
Me acuerdo muy claramente cómo esa última vez, ya la mosca ya descaradamente llegó y se puso dentro de su comida, y ya casi con lágrimas en los ojos mi hermano agarró, sacó la mosca con la cuchara con cuidado, la hizo a un lado y se comió su comida normal. Desde ese día le dejó de pasar eso. Ya las moscas ya no le volvieron a caer tan seguido, fue desapareciendo poco a poco hasta desaparecer por completo. Eso fue algo que toda la familia lo vivió, lo vimos así en vivo y en directo. Cómo a veces los acontecimientos, a veces hasta ridículos, nos ocurren y de tanto de renegar nos sigue ocurriendo más. Todas y cada una de las pruebas que nosotros vamos pasando, muchas veces nos están diciendo algo, nos están dando un mensaje. Es una lección que tenemos que aprender. La misma vejez, o sea, nosotros cuando lleguemos a esa edad difícil, porque la edad de la vejez es la más difícil, ya no estamos fuertes, ya no, nuestro cuerpo no nos responde. Y ahí es cuando verdaderamente las lecciones que supuestamente aprendimos van a empezar a ocurrirnos eventos que nos van a decir, a ver, si aprendiste realmente la lección, pues pon en práctica lo que aprendiste. Y ahí se va a ver la verdad de si verdaderamente aprendimos la lección o no. En esas etapas difíciles de la vida, cuando nuestro cuerpo es débil, cuando las enfermedades nos rodean, cuando la tristeza a veces por el abandono, la traición están ahí, en nuestros momentos más vulnerables. Y ahí entonces nuestra propia conciencia nos pregunta, ¿verdaderamente la lección que creías haber conquistado la conquistaste? Y es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando llegamos hasta esa edad y todavía mucha de la tarea que teníamos que conquistar, que hacer, no la hemos hecho. Y a veces la presión empieza a llegar desde antes, desde nuestra juventud. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar. La meditación es justo para eso, para avanzar en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza. A veces también tenemos la idea de querer hacer una oración y por medio de la oración obtener el conocimiento y la sabiduría. Pero hay tanto que se nos ha dicho, hay tanto que se nos ha entregado en los acontecimientos diarios, que si nosotros nos pusiéramos a meditar, encontraríamos los mensajes que tanto estamos anhelando en la oración. Tan solo meditando en lo que nos ha pasado hasta el día de hoy. Dándole un vistazo al baúl de los recuerdos, como quien dice. Ahí, en ese baúl, en esos recuerdos, en nuestras memorias, existen innumerables acontecimientos en los cuales nuestro Padre nos habló, pero nunca los hemos visto. Hemos hecho oídos sordos y hemos cerrado los ojos ante todas las señales que nuestro Padre nos ha entregado. ¿Y qué hace falta para descubrir la sabiduría que se encierra en nuestro pasado? La meditación. La meditación es la herramienta que nos va a permitir descubrir los mensajes que nuestro Padre tiene para nosotros desde el momento en que nacimos, desde nuestra niñez, y que ahí están, y que la mayoría de ellos no han sido descubiertos por nosotros mismos porque no tenemos la capacidad espiritual para hacerlo, porque no hemos dedicado tiempo ni esfuerzo a encontrar las lecciones que están en nuestro pasado. Ahí en nuestro pasado, desde la niñez, en todos y cada uno de nuestros recuerdos, están grabadas múltiples lecciones espirituales que tan solo están esperando a que sean descubiertas por nosotros mismos. Y ahí está la meditación, que esa es la llave con la cual nosotros vamos a poder acceder a esa comunicación espiritual que nuestro Padre ha dejado ahí ya desde antes. Nuestro Padre se ha comunicado y ha tratado de querer comunicarse con nosotros, siempre. Y ahí está el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Si queremos conquistar la comunicación de espíritu a espíritu, ¿por qué no empezamos a practicar con esos recuerdos de nuestra niñez,
con esos recuerdos de nuestra juventud. Ahí están las lecciones, solamente hace falta meditar. Es como en los sueños. Muchas veces pedimos, Padre, entrégame sueños para poder yo recibir y poder yo desarrollar mis dones. Pero si hubiera una voz que nos dijera, ¿y por qué no analizas en lugar de los sueños todo lo que has experimentado en tu vida? Como si fuera un sueño en el cual estuvieras buscando la sabiduría. Y ahí vamos a tener muchísimo material, ¿verdad? Todo el dolor que muchas veces percibimos en la actualidad, cuando meditamos, cuando llegamos a profundizar, muchas veces ese dolor desaparece, porque entendemos el por qué está ahí. Empezamos a entender qué fue lo que detonó que yo me sintiera así ante esa situación y por qué me aferré tanto a ciertas circunstancias. Que esté muy bien, hermana Zobeida. Un fuerte abrazo también para usted. Entonces, la meditación es sumamente importante para sanarnos. Es un bálsamo también, nos va a ayudar a rescatar o sacar el bálsamo de nuestra experiencia, de nuestras vivencias. Está ahí, es cosa de nosotros empezar a ocupar más la meditación. Vamos a encontrar bellezas inimaginables en la meditación. Y otra vez insistir, lo más bello es cuando en el pasado jamás vimos algo relevante y cuando meditamos descubrimos que en aquello que había pasado enfrente de nuestros ojos y que lo despreciamos, después podemos descubrir una sabiduría bellísima, profunda. Y decimos, ¿cómo es que enfrente de mis ojos estaba esta lección y antes no la había visto? Sino que fue hasta que medité que descubrí que había una lección en eso que viví, en eso que experimenté. Hay que aprovechar esa oportunidad, hay que aprovechar nuestras vivencias, nuestros dolores. Después de que meditamos, incluso amamos el dolor, no porque quieramos seguir sufriendo, no, porque las lecciones que muchas veces encierra ese dolor que recibimos es de tanto beneficio que cuando recordamos ese momento crítico de tanto dolor, lo recordamos ya con amor, porque decimos, gracias a esa tragedia, yo aprendí esta lección, y esta lección me cambió la vida, y esta lección me hizo más grande, fuerte, más bello. Entonces, hay que aprender incluso a amar el dolor, hay que aprender a amar la desgracia, hay que aprender a amarlo todo, porque en esa capacidad de nosotros percibir los mensajes de nuestro Padre que están ahí, es que nosotros vamos a poder percibir toda la sabiduría que al final de cuentas transforma en amor hasta los más fuertes acontecimientos, ¿verdad? Bueno, para no tomar tanto el micrófono, no sé si alguien quiera participarnos, su experiencia con la meditación, puntos que a lo mejor se nos estén pasando. Recuerden que la grabación pues principalmente le va a ayudar a nuestros hermanos, hermanas que están iniciando en esto, entonces los comentarios nos pueden ayudar muchísimo, los más básicos, las experiencias más iniciales que hayan tenido pueden ser de mucha ayuda. Adelante, Gaby Núñez, adelante, mamá. Hola, buenos días. Perdón, hace ratito estaba yo correteando pollos. Ya no pude saludar a todos mis hermanos. Para mí la oración ha sido desde niña mi salvación, sentirme protegida, sanada. Y la oración cuando yo la hacía siempre era
mi Padre eterno. Pero ya después, cuando orando con mi mamá, me decía, y bueno, hija, ¿tú a quién le oras? No, pues a mi Padre eterno. Dice, bueno, ¿y qué no sabes qué? No, no, oye. Que Se perdió el audio un está momento. Cristo. Y alguien me dijo, no, Cristo es mi... Perdón, es que a veces se oye y no se oye. De repente me quedaba sentada, me decía mi mamá, siéntate, vamos a hacer oración. Y cuando yo me ponía a hacer oración, sentía cómo me elevaba y cómo de repente regresaba a mi cuerpo otra vez. Sentía muchísima alegría cuando me pasaba eso, como sentía cómo llegaba hasta las nubes y pasaba de las nubes. Y sentía mucho regocijo cuando yo hacía oración. Al hacer la oración, a veces era tanta la concentración que, que sentía yo de niña que empezaba a ver cosas. Me agradó muchísimo y mi mamá empezó a jalarme más a que la ayudara. Con esto les digo a mis hermanos que a veces la oración en un niño es más fácil que nosotros los adultos, porque ya de adulta se me viene una cosa, se me viene otra, estoy haciendo oración y me llega otra cosa, pero siempre estamos, la oración es pedirle a mi Padre, bueno, a nuestro Padre Jehová, a nuestro Padre, que nos cuide, nos proteja, que esté con nosotros, que siempre estemos unidos como familias, que estemos, la humanidad bendita es la que, si nosotros oramos por otros hermanos, por nuestros hermanos, estamos orando por nosotros mismos. Si nosotros oramos por los que están enfermos, estamos orando por nuestros enfermos. Si nosotros oramos por otros mundos, estamos orando por nuestro propio mundo. Yo le doy las gracias siempre a Dios antes de empezar, dando las gracias por el día tan hermoso que me regaló, por los días y doy pausa ahí porque doy las gracias por los hijos tan sabios y buenos que me dio Diosito. Doy las gracias porque como sea me dio un compañero muy bueno y me dio mucha sabiduría para criar a mis hijos porque era muy chica. Sí he tenido muchas faltas en pensamientos, pero cuando te pasa algo, lo tienes que tomar como una vivencia de que todo lo que llega a tu vida es un aprendizaje. Y ese aprendizaje es para ser mejor y ayudar a las personas que están mal. A mí me tocaba, por donde yo vivía, había una bandita de drogadictos. Entonces mi mamá siempre me decía, les puedes hablar, les puedes saludar, pero nunca puedes probar lo que ellos hacen. Porque entonces no tendrías el carácter ni tendrías el amor a Dios. Cuando ellos se acercaban y me decían, ¿quieres un dulcecito? Yo les decía, no, ándale, mira. Yo les decía, no, porque ya lo probé y no me gustó. Ya, no me decían nada. Pero yo era muy chica, entonces vas aprendiendo a tener cuidado con las personas. También son dones que Dios, tenemos nosotros un ángel que lo tenemos día y noche, día y noche. Entonces nada más es cosa de que salgamos de nuestro laberinto, de nuestro sufrimiento que tenemos nosotros dentro de nosotros para que estemos cerca de Dios. Nada más con el hecho de pensar en las demás personas que están sufriendo, es pensar y hacer oración. No necesitas ni llamarlos, ni estarte comunicando con ellos. Es abrazarlos, besarlos. En el caso mío, yo beso a mis hijos, a mis nietos.
que los extraño, ¿verdad? Yo los abrazo mucho en mi pensamiento. Pido a Dios nuestro Señor mucha paz, mucha oración, que mis hijos estén bien. Y al hacer eso, me siento que yo ya hablé con ellos, aunque no he hablado con ellos porque yo casi no hablo mucho con mis hijos. Yo espero a que me hablen o yo hablarles, pero cuando es necesario. Todos los días que pasan son bendiciones que yo doy hacia mi persona, hacia mis hijos, pero primero hacia mis hermanos enfermos, primero hacia la humanidad, primero hacia todas las personas que están enfermas. Y tus problemas no los tienes que mirar porque son una enseñanza que tú no lo sabes, pero te va a enseñar para ser mejor y poder ayudar si fuiste una mujer golpeada, para ayudar a las mujeres golpeadas. Si fuiste una mujer que estuviste en las drogas 1 mes, 2 meses, no sé, para que tú puedas ayudar a las personas que se drogaron. Pero con oración no necesitas ni siquiera hablarles, ni volver a tocar el tema. Si fuiste una persona que quisieron violarte o que quisieron matarte, nada más con oración, abrazar a esos hermanos con oración. Muchas veces ellos llegan a mi casa, me tocan y me dicen, necesito ayuda. Tú cada que hablas, me haces que esté con una paz y vengo a pedirte ayuda. Entonces viene la gente y se sienta en mi casa y las estoy escuchando, y mientras los estoy escuchando, estoy haciendo oración. Y a veces les doy un consejo. Muchas veces no les doy nada y hago oración y les digo, bueno, ¿quieres que tú vaya a tu casa a orar? Vamos a tu casa, pero no voy a orar yo, vamos a orar todos. Y empiezo a hacer oración en su casa. Me ha tocado experiencias muy bonitas donde me han llevado y al otro día ya me hablan y me dicen, te doy las gracias porque mi papá estaba punto de morir. ¿Qué crees? Que los análisis de que lo iban a operar ya salió bien, ya se restableció? Le digo, es que es Dios, no fui yo, nunca voy a ser yo, es Dios que entró en tu casa, es Dios que está en tu casa. Entonces sigan orando, sigan haciendo oración y únanse más como familia, no peleen, no digan groserías. Entonces la oración, mis hermanos, hace que nosotros abramos, para mí y para lo que yo veo y lo que he visto y en la evidencia que Dios me ha dado, que abramos mundos, de que hay mundos que están sufriendo muchísimo. Es como la luna que no se ve nada, mis hermanos, pero hay muchísimos, pero muchísimos hermanos que muchos que murieron hace muchísimo tiempo y están en la luna viviendo en cavernas, entre las rocas. Los tiene ahí mi Padre porque fueron tan malos, hicieron tanto daño, que los tiene ahí. Entonces, mis hermanos, hacer oración por todos esos hermanos, por mis hermanos que están aquí, que están haciendo bien y que están haciendo mal, y a estar con ellos. La oración es fijarnos en la tristeza de los demás. Fíjense en las tristezas de todas las demás personas, hasta de la persona que te hiere y te lastima. Fíjate en ella y tenle compasión y tenle amor, porque con el amor que tú veas a tus hermanos es el amor que tú ves a mi Padre, ¿sí? A nuestro Padre. Con ese amor que Él nos vea, que amamos a nuestros hermanos, es el amor que nos va a tener a todos. Y pedir perdón hasta por el que hizo daño, pedir perdón hasta por el que mató, violó y hizo, porque no sé ni por qué lo hizo, pero a mí me tocó en momento de que cuando yo era muy chica, tenía como 16 años y andaba yo muy angustiada, me decían los espíritus, que matara yo a mi hijo.
y que yo me matara yo misma. Me han tocado cosas que si yo les contara, mejor no les cuento, mejor les pido que hagan oración, porque esos espíritus la atacan a uno, pero la atacan a uno porque ellos la ven a uno como un poco de luz y quieren que uno se pierda con ellos. Pues yo ya en esta, en este, yo todo lo que hablo lo hablo porque lo he vivido. Casi siempre me gusta a veces comentarlo, es malo, y les pido perdón a todos mis hermanos, pero la oración y el amor que tengas tú a todos tus hermanos, con eso mi Padre voltea a verte más rápido, porque le tienes que tener amor hasta el borracho, le tienes que tener amor hasta la persona que te agredió, le tienes que tener amor a los animalitos, a la tierra, al universo, todo tiene que ser con amor. En el momento que tú veas con amor todo, cambia tu vida, cambia, cambia totalmente tu vida porque empiezas a vivir con mucha paz. Por aquí está el huracán y se lo dejas a Dios porque Dios sabe por qué está haciendo las cosas y por qué están pasando. A veces es porque nosotros mismos no hemos hecho oración para que no pase. La sabiduría te la va dando el tiempo, los libros. Muchísimas gracias, bonito día y les pido una disculpa porque hace ratito me salí corriendo y dije, pues están en receso. Pero muchísimas gracias, un placer estar con este grupo tan bonito, tan lleno de vida, tan lleno de amor, que muchos de mis hermanos están tan elevados con Dios que gracias, muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias a mis hermanos y bienvenidos que están llegando y que vengan para que poco a poquito avancemos, poco a poquito vayamos avanzando. Hay mis hermanos que corren y van muy rápido, habemos hermanos que vamos muy lento, pero esa es la voluntad de Dios. Vamos poco a poco. Bonito día, muchas gracias, hijo, te quiero mucho. Gracias, gracias. No sé si alguien más quiera comentar. ¿No se escucha? Hermana Mercedes, ¿no se escucha? Ay, no sé si me puedan corroborar los demás si se escucha. Usted sí se escucha. Sí se escucha. Ah, ok. A ver, ojalá y nuestra hermana Mercedes si nos esté escuchando. Si no, ya por... Ya lo escribí porque sí creo que no nos escucha nuestra hermana Mercedes. Listo, pues. Hermana, Tere, no sé si quiera comentar algo. Estaba viendo ahorita un mensajito ahí del WhatsApp sobre la máquina, como una máquina del tiempo, ¿verdad? De alguna forma simbólica, sí. O sea, cuando nosotros accedemos a nuestros recuerdos, pues podemos viajar hacia el pasado. Es que de hecho el presente es el que de alguna forma muchas veces nos desconectamos del presente y no vivimos en el presente. Pero eso nos pasa muy seguido, o sea, desafortunadamente vivimos como en piloto automático y caemos en cualquier situación. Somos muy reaccionarios, nos dejamos arrastrar por las corrientes. Simbólicamente hablando, las corrientes del materialismo, del mundo, pues nos arrastran. Eso quiere decir que no tenemos control sobre nuestra persona. Simple y sencillamente vivimos así como animalitos. Tenemos hambre, comemos. Tenemos, alguien nos molesta y pues nos molestamos. Alguien nos asusta, pues huimos, ¿verdad? Y así vamos reaccionando, o sea, estamos sujetos a lo que el ambiente nos dicta. Por eso se le llama que somos reaccionarios, porque solamente reaccionamos a lo que pasa en el momento.
En el punto en el que nosotros empezamos a espiritualizarnos, llega a nosotros una fortaleza, la cual nos permite no reaccionar por impulso, sino que antes de reaccionar empezamos a utilizar los diferentes dones y atributos espirituales, que en este caso es la inteligencia, la humildad, el amor. En el momento en que nos espiritualizamos, empezamos a ocupar dichos atributos y dones, virtudes. Y entonces cuando nos ocurre algo, ya no reaccionamos directamente a como antes lo hacíamos, como animalitos, sino que ahora ocupamos esos atributos espirituales y a través de esos atributos es que nosotros empezamos a decidir qué reacción vamos a tener. Y nuestra reacción cambia mucho. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la barca salvadora, simbólicamente hablando, esa barca salvadora, pues es cuando nosotros estamos por encima de las aguas, cuando ya las corrientes ya no nos arrastran, cuando ya no somos reaccionarios, cuando ya no reaccionamos al ambiente de forma impulsiva, sino que ahora, fortalecidos por el Espíritu, empezamos a tomar nuestras decisiones y a reaccionar a partir de esa fortaleza y a partir de nuestro espíritu. Y es una gran diferencia. Es muy diferente ser arrastrado por las pasiones, es muy diferente ser arrastrado por el mundo, a nosotros empezar a decidir el rumbo que queremos tomar en la vida. Cuando pasamos por estas pruebas penosas, difíciles, que nos causan mucho dolor, normalmente es porque hemos vivido en un mundo como víctimas de esa corriente. Pero en el momento en el que llega a nosotros la conciencia de nuestro propio ser, nos fortalecemos y empezamos a tomar el rumbo de nuestra vida, dejamos de ser víctimas y empezamos a caminar con un rumbo establecido por nosotros mismos. Y ya no somos arrastrados por las corrientes. Ahora empezamos a avanzar. Igual cuesta trabajo porque incluso a veces pareciera que cuesta todavía más trabajo porque muchas veces tenemos que ir en contra de la corriente. Pero una vez que superamos esas corrientes, pues el sufrimiento prácticamente desaparece. Ya no sufrimos por lo que acontece a nuestro alrededor. Simple y sencillamente nos vamos adaptando y vamos decidiendo por dónde queremos ir. ¿Verdad? Es una diferencia grandísima y puede ser detonada por la meditación. El simple hecho de meditar, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo reacciono? Eso nos va a liberar de muchísimas ataduras que tenemos con el mundo, de muchísimas corrientes que nos arrastran. En el instante que nosotros meditamos, somos capaces también de ver el mundo con otros ojos, el mundo a través de los ojos del espíritu, de forma espiritual. Entonces, es sumamente importante tomar las riendas de nuestra vida. Tomar las riendas de nuestra vida quiere decir espiritualizarnos, quiere decir que ya no vamos a estar reaccionando al ambiente, sino que ahora vamos a empezar a ocupar nuestro libre albedrío para tomar unas mejores decisiones, para tomar el rumbo y que no nos arrastren esas corrientes, sino nosotros ir a donde queremos ir. Qué gran diferencia, ¿no? Entre una vida y otra. Entre vivir como víctimas y vivir como un ser fuerte. Es una diferencia pues, enorme. ¿Cómo vamos a empezar? Pues justo con la meditación. Siendo conscientes que tenemos vicios, siendo conscientes de que tenemos debilidades, siendo conscientes de que no tomamos decisiones reales en nuestra vida. Si no somos lo suficientemente humildes para reconocer eso, pues no vamos a cambiar. Una vez que tenemos la humildad suficiente para aceptar los errores que hemos cometido, pues entonces ahora viene el cambio. Tenemos que cambiar. Por eso es tan importante, y hace rato como mencionaba, para cuando estamos meditando es sumamente importante el cambio, las actitudes, el
ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Solamente así podemos realmente corroborar que estamos meditando en verdad. Y otra vez insistir, ¿quién que siga cometiendo los mismos errores puede presumir de que está meditando o que ha meditado algo? Nada, ¿verdad? Nadie. Si seguimos cometiendo el error es porque no hemos meditado. Ya cuando meditamos es porque superamos lo que estamos meditando. Ya lo entendimos, ya comprendimos la situación y entonces ya no voy a caer en eso. Ahorita se estaba hablando un poquito de las adicciones. Si nosotros ya meditamos y ya sabemos que las adicciones no deben de formar parte de nuestra vida, ya nos convencimos, pues por más que nos estén entregando diferentes hermanos algún producto, por más que nos induzcan, pues no vamos a caer, porque ya tenemos la fortaleza, ya tenemos el conocimiento, ya estamos convencidos, hemos meditado respecto a ese tema, y la conclusión que hemos obtenido pues es de que no nos va a traer nada bueno, y por lo tanto yo decido que no quiero eso en mi vida. Por lo tanto, no caemos, no nos dejamos arrastrar por las circunstancias, aunque éstas sean variantes, aunque nos induzcan mucho. ¿Por qué? Porque ya estamos ocupando nuestro libre albedrío de una forma más sana y ya tenemos la fortaleza suficiente para resistirnos a las corrientes que nos acechan. Entonces ahí ya podemos hablar de una meditación real. Pues bueno, hasta aquí creo que no sé qué otro punto nos pudiera estar faltando de la meditación. Algo que recuerden que se nos pueda estar yendo de la vista de puntos importantes para hablar de la meditación. No sé si tenga alguna duda, hermana María Teresa. Principalmente del enfoque de que ahorita me comentaba. No, está bien. Quería, decirle a la hermana Blanca este, que ore mucho por su salud y pensando en ese problema que tiene, que dice que siente en su cabeza, y que ore mucho a nuestro Padre y yo creo que va a estar bien porque Dios todo nos lo da. Eso quería comentar. Muchas gracias, hermana Tere. Cuando se nos acercan muchos seres que principalmente a veces nos ponen el pie o nos hacen tropezar, nos causan problemas, muchas veces estamos en una problemática y esos seres al acercarse a nosotros nos causan mayor malestar o nos atrae también ciertas enfermedades, malestares diversos, ¿verdad? Y hay de diferentes índoles, pero al final de cuentas lo que hace es que pues, el sufrimiento aumenta, ¿verdad? De por sí tenemos problemas y luego todavía llegan estas sensaciones que no controlamos. La mayoría, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho platicar con estos seres. Primero ser sensible, o sea, en oración, tratar de ser sensible a esas presencias y después empezar a hablarles. También tratar de ser sensible a lo que ellos desean, entre comillas, pero más que nada a lo que necesitan. Porque al igual que las personas, los encarnados, cada ser que se acerca a nosotros tiene un requerimiento, tiene necesidades espirituales. A veces cuando hay mucha maldad, una energía muy, muy fuerte, o en este caso, por ejemplo, una enfermedad que se manifiesta, y nosotros empezamos a ser sensibles a la manifestación de estos seres, muchas veces vamos a descubrir que ellos tienen una necesidad y que lo que hacen es justo por esa necesidad. Por ejemplo, un ser que manifiesta mucho odio, podemos hacer oración y tratar de percibirlo y preguntarnos a nosotros mismos o al Padre, Padre, ¿por qué este ser tiene todo este odio que estoy sintiendo y este malestar que estoy sintiendo?
Y entonces concentrarnos y empezamos o puede llegar a revelarse la información del por qué ese ser tiene ese odio. Y a veces pudiéramos llegar incluso a visualizar sus experiencias, ¿no? Las experiencias que tuvo ese ser. Y entonces en esa visualización entender el por qué ese ser se siente así. O también podemos encontrar que nosotros mismos nos sentimos así como él, o que en algún momento nos llegamos a sentir así como ese ser. Y rápidamente relacionamos y decimos, ese sentimiento yo lo conozco, me pasó así, y sé por qué se siente así ese ser. O tuve un familiar que tenía muchos defectos y que era así, y ahorita que veo a este o siento a este ser también tiene el mismo defecto y tiene esos mismos problemas y el origen de esos problemas fue tal. Pues entonces como ya vamos descubriendo las debilidades o el porqué de esa forma de ser, de eso ser, el por qué está tan pegado a nosotros, estamos descubriendo por qué se ha hecho afinidad hacia nosotros. Entonces podemos hablarle. Y de lo poquito que sabemos de la doctrina, de lo poquito que sabemos de Dios, de la fe que hemos alcanzado a conquistar, aunque sea poca, con el corazón sincero, de una forma muy, o lo más posible amorosa, le entregamos el conocimiento que tenemos. Podemos hablar con ellos como si estuviéramos hablando con algún amigo, aunque ellos no nos consideren amigos, pero entregarles el conocimiento. Lo importante es el querer de corazón ayudarles con esa información. Enseñarles, por ejemplo, a orar, ¿no? Esta lección que hemos tenido ahorita de 3 semanas, pues entregárselas en resumido así de, mira, yo aprendí esto, esta es la forma en la que podemos comunicarnos con Dios. Si tú no has podido encontrarlo, mira, a mí me sirvió de esta forma, a otro hermano le ha servido de esta otra. Y hablar con ellos y eventualmente se desaparece, se van o se unen a nosotros, pero con una actitud muy diferente. Entonces, es importante que en esta situación, hermana Blanca, cuando la situación sea tan diferente, tan molesta o tan difícil, se pueda decir o convencer a estos seres que cambien esa energía que muchas veces se ve reflejada en nosotros, pero que ni siquiera es de nosotros. Y que eventualmente nosotros al hacer ese cambio, pues no estemos alimentando tampoco a otros seres a que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Porque también, si nosotros mantenemos ese malestar, pues más seres conforme pasa el tiempo se van uniendo a ese malestar y va creciendo. Entonces, en el momento que oramos, se van eliminando, se van disminuyendo y eventualmente pues desaparece. Pues bueno, por mi parte creo que sería todo, hermano. No sé si hay alguna otro comentario. Adelante, hermana Blanca. Ay, gracias por sus palabras. Y sí, me ayuda mucho porque, pues sí, es difícil. A veces no comprende exactamente uno por qué, ¿verdad? Uno llega a esas cosas y sí nos afecta. Bueno, a mí me ha perturbado, me ha afectado, pero sé que pues algo tengo que hacer con esta situación y no lo he hecho correctamente, entonces quizás esa sea la respuesta, ¿no? Y les agradezco la guía y los consejos porque todo eso ayuda mucho, la verdad, ayuda mucho a uno meditar más, pensar más. Y sí, sí es cierto, uno tiene el deber de hacer eso, ¿no? De meditar, de orar y lo trato de hacer lo más que puedo, pero cuando está uno perturbado a veces cuesta mucho trabajo. Y ahorita pues me ha ayudado mucho, la verdad, me ayudó mucho el conectarme, el escuchar. Me dio esa paz que necesitaba en cierta manera, la verdad, porque eh, a veces es como algo que se pone enfrente de uno y no alcanza uno a vislumbrar, ¿verdad? Pero les agradezco mucho. Gracias, hermano. No, de qué, hermana Blanca. Y si gusta, igual podemos acompañarla en oración. Ahí, digo, estamos a distancia, pero con una llamada telefónica, un mensaje en WhatsApp. Por ese medio es Claro más que sí. fácil.
Sí, les agradecería, por favor, mucho. Sí, me ayudaría enormemente, la verdad. Si lo hacen por mí, por todos los que están a mi alrededor, yo se los agradecería mucho. Claro que sí, hermano, no se apure. Ahora sí que nada más nos ponemos de acuerdo. Ahora sí que cuando usted nos Sí, diga. claro que sí. Muchas gracias, hermano Oscar. Bueno, pues prácticamente entonces cerramos el tema del día de hoy. Ya no nos daría tiempo de tomar otro tema. Si no hay más comentarios, pues nos veríamos dentro de 8 días y vamos checando si le damos continuidad a esta reunión o la cerramos a lo mejor dependiendo también qué nos digan ustedes, ¿verdad? Porque ya prácticamente una vez entendiendo lo que es el tema de la oración, pues ya pudiéramos empezar a unir las reuniones de 7 de la mañana a 10. Pero bueno, lo revisamos bien dentro de 8 días. Dentro de 8 días terminamos con el tema de la oración, ya con los demás detalles que nos queden pendientes y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias a todos por sus participaciones y por acompañarnos. Que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días.